En esta segunda parte del tema vamos a hablar de la capacidad que tienen algunos grupos funcionales de nuestros aminoácidos de influir sobre el pH y a la inversa, de que el pH influya sobre ellos. ¿Sobre qué capacidad en concreto? Sobre su estado de ionización o sobre su capacidad para ceder y captar protones. Y además vamos a hablar de una curva de titulación que es una forma práctica de determinar el estado de ionización y algunos parámetros del estado de ionización de los aminoácidos, y que además lo vamos a hacer en las prácticas. Algunos ya lo habéis hecho. Todos los aminoácidos proteicos fundamentalmente, pero casi de forma general todos ellos, los aminoácidos, presentan en su estructura grupos funcionales que tienen capacidad de comportamiento como electrolitos, es decir, pueden ionizarse y perder o ceder protones comportándose como ácidos y ganar protones comportándose de esa manera como bases internas. De manera que nuestros aminoácidos tienen grupos que se comportan como ácidos y grupos que se comportan como bases. Son sustancias anfóteras. Tienen comportamiento dual, tanto como ácido como base. Esta es la estructura de un aminoácido, es un aminoácido en concreto, que tiene un grupo funcional que se va a comportar seguro como ácido, que es su grupo carboxilo. Tiene un grupo que se va a comportar como base, que es su grupo amino. Y luego puede presentar grupos que tengan capacidad electrolítica, es decir, que puedan ceder, captar protones, que puedan actuar como bases o como ácidos. Puede que tengan grupos de este tipo en su cadena lateral. ¿Cómo se ionizan o cómo funcionan como ácidos y bases esos grupos funcionales? Grupo carboxilo ha experimentado una reacción de ionización mediante la cual pierde un hidrógeno, pierde un protón y se carga negativamente. Y así es, en esta manera, con carga negativa, es como aparece a pH fisiológico. Es un grupo ácido. Esta reacción de ionización tiene una constante de ionización, que es la constante que viene determinada por su pKa, que normalmente se denomina pKa1, haciendo referencia al grupo funcional 1 de nuestro aminoácido. Pues nuestro grupo amino de nuestros aminoácidos a pH fisiológico de 7,3, 7,45 se encuentra con carga positiva. Y la reacción que puede experimentar es una reacción mediante la cual pierde un protón, libera un protón al medio y pierde su carga. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo se lleva a cabo esta reacción? Cuando el pH del medio supera el pKa de esta reacción, la constante de disociación de esta reacción. ¿Cuál es el pKa o en torno a qué valores encontramos el pKa del grupo carboxilo? Pues suele tener valores de entre 1 y 2, y el pKa del grupo amino suele tener valores de 8 a 10, aunque hay excepciones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el grupo carboxilo, a pHs por encima de su pKa, es decir, a cualquier pH que esté por encima de 1 o 2, dependiendo del pKa concreto, va a estar con carga negativa. Se va a dar esta reacción. ¿Y qué quiere decir que el pKa del grupo amino esté entre 8 y 10? Pues eso quiere decir que la reacción de disociación, esta reacción, se va a llevar a cabo cuando el pH del medio supera el 8, 9 o 10, dependiendo del pKa del grupo amino. De esta manera, nuestros aminoácidos van a experimentar o van a poder encontrarse en distintos estados de ionización, que es lo que se representa en esta figura. Cuando el pH del medio es un pH neutro,
Los grupos funcionales de nuestro aminoácido, ¿cómo se van a encontrar? Pues si hemos dicho que el grupo carboxilo tiene un pKa que suele rondar 1 o 2, de 1 o de 2, a pH 7, ¿qué le va a pasar al grupo carboxilo? Que va a experimentar la reacción de ionización, es decir, que va a estar cargado negativamente. El grupo amino, a pH 7, va a presentar carga positiva. ¿Por qué? Porque el pH del medio no ha superado el pKa de ese grupo funcional, que suele ser un pKa superior a 8, entre 8 y 10. Entonces retiene el protón. El carboxilo suelta el protón y el amino retiene el protón. El carboxilo es ácido y el amino es básico. Entonces, ¿cuál es el estado de ionización de este aminoácido? Pues el estado de ionización es el resultante de la suma de las cargas que presenta, es decir, -1 y +1, 0, estado 0. Ese estado de ionización también se denomina suiterión. Estado suiterión, que es el estado en el cual el aminoácido presenta una carga neta de 0, neutra, pero eso no quiere decir que presente cargas dentro de la molécula. Presenta una carga negativa, la del carboxilo, y una carga positiva, la del amino, pero la carga total del aminoácido es una carga de 0, que se da a este pH. ¿Qué sucede si el pH es bastante ácido? Si el pH es ácido, imaginaros que el medio tiene un pH de 1 y que el pKa del grupo carboxilo es de 2. Bueno, pues a ese pH nuestro grupo carboxilo va a estar protonado, es decir, que no se va a ver ionizado. ¿Por qué? Porque el pH del medio es menor que su pK. ¿Y cuándo va a ionizarse? Cuando el pH del medio supere su pK, que no es el caso. Entonces va a estar protonado, por lo tanto sin carga. ¿Qué le va a pasar al grupo amino? Que el grupo amino, como suele tener un pKa de entre 8 a 10 y el pH del medio es muy inferior a ese pKa, es de 1, pues va a estar protonado también, con carga positiva. ¿Cuál sería el estado de ionización del aminoácido en estas circunstancias? El estado de ionización sería de carga 0 del carboxilo y carga +1 del amino, pues un estado de +1. ¿Vale? Entonces ya hemos visto que tenemos el estado 0 o suiterión, que es este de aquí, el estado +1, y el estado siguiente sería el estado que aparece cuando el pH es superior a 7, cuando es alcalino, el medio o es un pH básico. ¿Qué sucede en ese caso? Imaginaros que tenemos un grupo amino con un pKa de 8 y un pH del medio de 9. ¿Cómo va a estar la carga del grupo amino? Pues como el pH del medio ha superado su pKa, el grupo amino se ha desprotonado. Pierde su carga. ¿Cómo va a estar el grupo carboxilo? Pues va a estar con carga negativa, porque hace mucho ya que perdió su protón, porque su pKa es bajo, es de 1 o 2, y el pH del medio es de 9. Supera en mucho al pKa, por lo tanto presenta carga negativa, está ionizado. ¿Cuál es el estado de ionización total de este aminoácido? Pues -1 del carboxilo y 0 del amino, pues -1. ¿Vale? Entonces tenemos esos 3 estados generales de ionización. Una cosa importante, un parámetro importante respecto al estado de ionización de nuestros aminoácidos es hablar del punto isoeléctrico de cada aminoácido. El punto isoeléctrico se refiere no a un aminoácido individual, se refiere sobre todo cuando hablamos de una solución de aminoácidos. Imaginaros que tenemos un tubo con una solución líquida de aminoácidos, de un triptófano, por ejemplo. ¿Y cuál sería el punto isoeléctrico de esa solución? Pues sería el pH para el cual, o en el cual, la mayor parte de los aminoácidos de ese tubito, de esa solución, se encuentren en estado suiterión. La mayor parte en estado suiterión, es decir, que la concentración de suiterión es máxima. La especie o el estado de ionización que con más frecuencia nos vamos a encontrar es 0. Y el resto de los aminoácidos que no están en estado suiterión
estarán en estado o +1 o -1. Y ese estado +1 o -1 se encuentra equilibrado, es decir, hay tanta concentración de estado +1 como de -1. Eso sería el punto isoeléctrico. En esta diapositiva que vais a encontrar en la presentación de aula virtual, lo que hago es recordar un poquillo lo que era la ecuación de Henderson-Hasselbalch y cómo se disociaba un ácido genérico, que era el pKa, y qué significaba o a qué hacía referencia esa ecuación, que podéis recordarlo en el tema del agua. Entonces, en esa ecuación lo que decíamos es que el pH del medio depende de la constante de disociación del ácido débil, en este caso estamos hablando de aminoácidos, pues los pKa de nuestros grupos funcionales, y de la concentración relativa de las especies, es decir, cuánto ácido hay respecto a su base conjugada. ¿Es más abundante el ácido débil o su base conjugada? Entonces, dependiendo de la concentración de esas especies, de la relación que hay entre ellas, pues el pH va a ser uno u otro. Cuando la reacción está en el equilibrio, que es cuando el tampón tiene mayor eficacia, es decir, cuando hay tanto ácido débil como su base conjugada, sus concentraciones se igualan. En ese caso, esta parte de la ecuación se anula. Logaritmo de 1 igual a 0, recordarlo en el tema del agua. Y para esa circunstancia, cuando la concentración está en el equilibrio, el pH y el pK son iguales. Vamos a hacer una aplicación práctica, que es exactamente lo mismo que vamos a hacer en las prácticas de laboratorio, pero vamos a intentar darle una explicación un poco teórica para que lo vayáis entendiendo. En las prácticas vamos a hacer una curva de titulación, se llama, y de dos aminoácidos, de hecho. Uno es la glicina y otro es un aminoácido desconocido, del cual nosotros tenemos que llegar a saber cuáles son sus pKas y cuál es su punto isoeléctrico. Entonces, la titulación realmente lo que nos permite de forma práctica es valorar cómo se ionizan los grupos funcionales de un compuesto, en este caso de un aminoácido, que sabemos que por lo menos va a tener dos, y poder determinar un parámetro importante como es su punto isoeléctrico mediante una práctica de laboratorio, que consiste básicamente en ver cómo responde nuestro aminoácido o una solución de aminoácidos cuando le echamos una sal sódica, por ejemplo, un hidróxido sódico, una sosa, que tenemos un tubito con una solución de glicina, por ejemplo, ¿no? De glicina. Y lo que vamos a hacer es valorar el pH. Tenemos un electrodo que nos va a dar la medida de pH en todo momento. ¿Y cuándo vamos a tomar medidas de pH? Pues cada vez que añadamos una gotita de sosa al medio. Entonces vamos a ir añadiendo gotita de sosa al medio y cada gotita que añadamos anotamos el pH que conseguimos. Una cosa importante es que el pH de partida, el pH 0 inicial, es muy ácido, pues está en torno a 1. Entonces, a medida que nosotros vamos añadiendo sosa, lo que esperamos encontrar es que lo que esperamos ver es que el pH vaya aumentando. Si en nuestra solución tuviéramos un compuesto, imaginaros que esto es una gráfica en la que se representa las gotas de sosa frente al pH que vamos anotando en nuestro cuaderno. Imaginaros, si este compuesto del que hablamos, esta solución, contuviera un elemento o un compuesto que no fuera un tampón, que no tuviera capacidad de ionizarse, de ceder y captar protones, obtendríamos, a medida que vamos añadiendo sosa, obtendríamos una línea recta. Más sosa añadimos, más sube el pH, de forma exponencial y directamente proporcional. Nosotros tenemos en nuestra solución un aminoácido, o un grupo que se ioniza y que actúa como tampón. Lo que vamos a encontrar son algunas zonas en las cuales no hay aumento proporcional, sino que hay como
unas zonas de meseta. Esas zonas de meseta son las zonas de tamponamiento de nuestro aminoácido. ¿Por qué? Porque son las zonas donde el pH se mantiene más o menos estable, aunque nosotros estamos metiendo sosa. ¿Y por qué aunque nosotros estemos metiendo sosa el pH se mantiene estable? Porque nuestro compuesto está proporcionando protones al medio. ¿La sosa qué hace? La sosa lo que hace es proporcionar grupos hidroxilo. Y nuestro aminoácido o nuestro grupo funcional lo que hace es proporcionar protones, de manera que los protones anulan a los hidroxilos. Entonces, en esas zonas de meseta, en estas zonas, tenemos la región de mayor tamponamiento, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la curva de titulación de la glicina, que vosotros lo vais a hacer experimentalmente. Entonces, ¿qué sucede con la glicina? Cuando tomamos la primera medida es muy ácida, en torno a 0, 1 y demás. Y a medida que vamos echando sosa, observamos que va apareciendo una primera meseta, que es esta meseta de aquí. Vosotros imaginaros que en nuestra solución, en nuestro tubito, aquí tenemos 200 aminoácidos. Imaginaros que tenemos 200 glicinas. Bueno, pues, y que el pKa del grupo carboxilo es, como os pone aquí, es un pKa de 2,34. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pH del medio supere 2,34, o sea, igual a 2,34, los grupos carboxilo de mis glicinas se van a empezar a ionizar. Y vamos a encontrar una zona de tamponamiento, que es esta zona rosa. ¿Qué sucede al principio de esta zona de tamponamiento? Al principio de esta zona de tamponamiento, pues pongamos por aquí, el estado de ionización de mis aminoácidos va a ser, pues van a estar, el carboxilo va a estar protonado, porque a pH 1 todavía no hemos alcanzado el pKa del grupo carboxilo, y el amino va a estar con carga positiva. ¿Cuál será el estado de ionización de nuestro aminoácido? 0 más 1 más 1. Entonces, en este punto, los 200 aminoácidos van a estar en estado más 1. A medida que el pH va subiendo y se supera el pH de 2,34, empiezan a ionizarse. ¿De qué manera? Pues de forma poco a poco, ¿no? Digamos, van poco a poco. Tenemos 200 aminoácidos, pues a medida que va avanzando la meseta representa el avance en la ionización de esos aminoácidos. En la mitad de la meseta, ¿cuántos aminoácidos se habrán ionizado? La mitad, pues 100 de ellos. 100 de ellos se habrán ionizado. ¿Y en qué estado de ionización se encontrarán? Pues en el estado de ionización, el carboxilo habrá perdido su grupo, su protón, y el amino seguirá igual, NH3+. Entonces tendremos un estado de ionización 0. ¿Vale? En este punto, el 50% de los aminoácidos están en el estado 0. Entonces, recordar, decíamos que ¿cuándo es el tampón más efectivo? Cuando el ácido débil y su base conjugada están en igual concentración. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando el pH y el pKa se igualan. Es decir, cuando el pH es igual a 2,34, es decir, igual al pKa, la reacción está en equilibrio y el poder de tamponamiento es máximo. A partir de este punto medio, pues el resto de los aminoácidos que quedaban, los 100 que quedaban, seguirán ionizándose. Y al final de esta meseta, los 200 aminoácidos estarán en estado 0.
o suiterión. Seguimos echando sosa. Y como todos nuestros grupos carboxilo se han ionizado ya, todos los de los 200 aminoácidos, vamos a experimentar un salto. Echamos una gota de sosa y como ya no hay ningún grupo funcional que a ese entorno de pH tampone, pues ¿qué va a pasar con el pH? Que va a subir bruscamente. Sube bruscamente. ¿Por qué? Porque desde el pH 234 hasta el pH 960, que es el siguiente pKa, en ese intervalo no tenemos grupos que tamponen. ¿Cuál va a ser la siguiente meseta? La que se corresponde con el pKa del grupo amino, que es esta otra de aquí. ¿Vale? En esa meseta, al principio de la meseta, todos los aminoácidos, los 200, van a estar en estado 0. Al principio, aquí, Jesús, qué flecha más fea, en estado 0. En el punto medio de la meseta vamos a encontrar un 50% en estado 0 y el otro 50% en estado -1, igual concentración. Y al final de la meseta, todos los grupos amino habrán perdido su protón y estarán en estado -1. ¿Vale? Pues si nosotros obtenemos 2 mesetas, tenemos que saber que el punto medio de cada una de esas mesetas se va a corresponder con su pKa. Con el pKa del carboxilo en este caso, y este con el pKa del grupo amino. ¿Qué nos faltaría por determinar el punto isoeléctrico? pKa, cuando el aminoácido tiene 2 grupos funcionales ionizables, como es este caso, el punto isoeléctrico es la media entre el pKa1 más el pKa2 entre 2. Media aritmética, ese sería el punto isoeléctrico. ¿Y por qué? Fijaros, el punto isoeléctrico tiene que estar en una zona en la cual la concentración de estado suiterión sea máxima, que es la definición de punto isoeléctrico. ¿Y el estado suiterión cuándo aparece? Pues desde este punto, desde aquí, desde este final de esta meseta, hasta este otro punto. Entonces la parte intermedia, la parte media, es el punto isoeléctrico, donde la concentración de estado 0 sea máxima, pero además la cantidad de +1 y de -1 se igualan. Finalmente os voy a explicar un poquillo cómo podemos hacer la determinación práctica de los pKs y los puntos isoeléctricos de un aminoácido que tenga más de 2 grupos ionizables. Algunos de vosotros que ya habéis hecho la práctica habéis visto que en la representación que os salen más de 2 curvas. Eso quiere decir, os salen 3 concretamente. Eso quiere decir que vuestro aminoácido no es que solo tenga un grupo amino y un grupo carboxilo que se ionizan, sino que además en su cadena lateral hay algún grupo funcional que puede ionizarse. Cuando estamos titulando una solución rica en glutamato, partimos de un pH muy ácido, ¿vale? Un pH muy ácido y vamos añadiendo sosa, exactamente igual que antes. Vamos añadiendo gotita de sosa, anotamos pH, representamos pH. Cuando el aminoácido tiene 3 mesetas, las vamos a apreciar, que son estas zonas marcadas en rosa. Cada meseta nos representa las zonas de mayor tamponamiento, las zonas en las cuales algún grupo funcional se está ionizando y está en equilibrio. Y nos representa además la zona de su pKa. Entonces, fijaros, el glutamato tiene 3 grupos funcionales ionizables. Uno es el carboxilo, que se une al carbono alfa, otro es el amino y otro es el carboxilo de la cadena lateral, que es este de aquí. Cada uno tiene su pKa, cada uno diferente. Entonces podemos determinarlo de forma experimental. ¿Qué va a suceder? Que al principio vamos a experimentar una subida del pH a medida que estamos añadiendo sosa y esa subida se detiene o se hace menor o se modula de alguna manera cuando el pH alcanza el primer pKa del aminoácido. Este pKa se corresponde a la reacción de equilibrio, a esta reacción de equilibrio.
En esa meseta se estarían transformando los carboxilos unidos a carbono alfa, ionizándose y perdiendo su grupo, un protón, lo cual hace que aparezca una carga negativa. ¿Vale? Al final de esa meseta, todos los aminoácidos de la solución tendrán sus carboxilos en esta forma. Al principio de la meseta, todos los aminoácidos tendrán su grupo carboxilo en esta forma. Y a la mitad de la meseta la reacción estará en el equilibrio y tendremos 50% de este estado, que es el estado más 1, si sumáis las cargas del aminoácido, este es el estado más 1, y el 50% se encontrará en este estado, que es el estado, fijaros, menos 1, más 1, 0. ¿Vale? Entonces tenemos el estado más 1 y el estado 0. Vale. Seguimos añadiendo sosa. Seguimos añadiendo sosa a nuestra solución de aminoácidos y hay un intervalo en el cual no hay tamponamiento, que sería esta zona de aquí. E inmediatamente después aparece otra meseta de tamponamiento que se correspondería con con la reacción de disociación de otro grupo funcional. ¿De qué grupo funcional en este caso? Pues teniendo en cuenta que el amino es básico y que los otros dos grupos funcionales son ácidos, pues el siguiente tiene que ser otro ácido por narices. Entonces, la siguiente reacción de ionización va a ser la de la cadena lateral. Es decir, antes de la meseta, todos los aminoácidos van a estar de esta manera. Después de la meseta, todos los aminoácidos van a estar con carga negativa, han perdido su protón. Y en la mitad de la meseta la reacción va a estar en el equilibrio. 50% en este estado y 50% en este estado. ¿Cuál es este estado completo de ionización? Pues este estado completo será el menos 1 del grupo carboxilo, que ya venía ionizado de antes, el amino, que tiene una carga positiva, que ya venía ionizada, protonada de antes, y el nuevo estado de ionización, que es menos 1, que se acaba de realizar. Menos 1 más 1, menos 1. Estado, menos 1. Esa sería la siguiente reacción. ¿Qué pasaría después? Pues tenemos otro tramo en el cual aumenta el pH muy fuerte, hay un salto muy fuerte, porque es un intervalo en el cual no tenemos grupos que tamponen, y finalmente encontramos una tercera meseta que se correspondería con la reacción de ionización del grupo amino, que sería la tercera reacción. ¿Veis? Esta tercera reacción, en esta reacción tenemos el grupo amino con carga positiva al principio. Los otros dos grupos ya se han ionizado antes, entonces ya no nos fijamos en ellos. Nos fijamos en el grupo amino. El grupo amino tiene su carga positiva y al final de la meseta todos los aminoácidos van a estar desprotonados, han perdido su protón. Por lo tanto, pierde la carga el grupo amino. ¿Cuál es el estado de ionización que aparece? Pues menos 1 más 0 más menos 1, estado menos 2. Aparece un nuevo estado de ionización en este caso. Bueno, ahora tenemos 3 pKas. ¿Cómo realizamos el punto isoeléctrico? ¿Cómo calculamos el punto isoeléctrico? ¿Es el punto isoeléctrico la media aritmética de los 3? No, porque el punto isoeléctrico realmente hace referencia a una zona de pH o un pH en el cual vamos a encontrar la mayor concentración de estado switterion o cero. ¿Y dónde aparece el estado cero? El estado cero aparece aquí. De manera que para formar el estado cero solo nos interesan estas reacciones, esta y esta. Así que para calcular el punto isoeléctrico solo tenemos que tener en cuenta esos dos pKs, el pKa1 y el pKa de la cadena lateral. Y ese sería el punto isoeléctrico, pKa1 más pKa de la cadena lateral entre 2. Y el tercer pKa lo descartamos porque en esta reacción el estado cero no interviene. Y realmente el punto isoeléctrico hace referencia al estado cero.